La semana pasada se desarrollaron una serie de diligencias, presentación de testigos ante el Ministerio Público en los casos de la masacre, según la Comisión de la Verdad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Ayacucho, y lo que pasó en Juliaca. Como ustedes bien recuerdan, ahí se produjeron o se produjo una cantidad de muertos que en cualquier país democrático y civilizado hubiesen tenido un desenlace distinto en el manejo del poder. Aquí más bien lo único que generó es el ensimismamiento de quienes son presuntamente los responsables para con poder seguirse protegiendo entre ellos a espaldas de una población que reclama justicia en estos casos. El suboficial John Yatako declaró ante el Ministerio Público, esto en Juliaca, ¿no? Lo que puede terminar siendo fundamental y central para determinar las responsabilidades de aquellos que participaron en toda esa cadena de mando para que se materializara en los hechos que ya brevemente comentaba. Él le dice al Ministerio Público, nos dijeron que se refería a los manifestantes de Juliaca, eran terroristas, ¿no? Esa era la premisa, ese era el punto de partida, ese era lo que llevaba a la consigna. ¿Y cuál era la consigna? Si al frente tenemos terroristas, hay que acabar con los terroristas. De igual manera, esto lo dice el suboficial John Yatako, esto es un dato, una información que publicó el diario La República, como ustedes están viendo en sus pantallas. Dice, el mayor y el alférez nos ordenaron a que todos los efectivos se quiten sus grados y se quiten sus apellidos adheridos en los uniformes. En ese momento también se encontraban formando otros efectivos policiales pertenecientes a Lima y Arequipa, cada quien separado. De igual manera observé que varios de los efectivos de Lima y Arequipa portaban fusiles AKM. En el lado oeste del aeropuerto se encontraban efectivos de la DINOES con su uniforme de camuflaje, los cuales ya tenían sus zonas de responsabilidad fija. Todos portaban fusiles de largo alcance. Ya no había ninguna persona por las inmediaciones del aeropuerto, a lo que el alférez nos indicó que nos replegáramos para formar. En ese momento nos dimos cuenta o nos dijo que teníamos las felicitaciones de los altos mandos de la policía y de la presidenta o la presidencia, ya que se cumplió con el deber que nos encargaron. Dentro del bus todo el mundo comentaba que solo siguieron órdenes de los altos mandos y de la presidencia. De igual manera, se burlaban de las personas diciendo terroristas, indios, cholos, ¿para qué sirven en buena hora que están muertos? Precise cuál fue la orden exacta que le dijeron sus superiores. Las órdenes fueron dadas dentro del aeropuerto indicando que cada quien ya conocía su función. A lo que se refería es que los escuderos tenían que cubrir al escopetero para que lance gas y los del AKM formaban aparte. Y les indicaban, si entra una persona, ellos tienen la autorización de su comando y de la presidencia para hacer uso de sus armas de fuego. Es decir, les informaron que los que estaban protestando eran terroristas, les dieron su AKM para movilizarse Lima y Arequipa y usarla frente a ese enemigo, y luego de que se produjo esta matanza brutal que todos hemos lamentablemente podido ver, y hay información relevante que medios independientes han al respecto publicado, ¿no? Y hemos visto, y están ahí, las indagaciones del Ministerio Público y los exámenes que han hecho los médicos de medicina legal, pues la consecuencia terminó siendo el asesinato de esta persona o la presunta ejecución extrajudicial de estas personas. Eso es lo que sucedió en Juliaca. Los terroristas les dieron armas y la consecuencia era esto. Y después vinieron las felicitaciones. Pero antes de eso, la satisfacción de algunos miembros de la policía de haber hecho, comillas, lo correcto, pues matando a estos que no merecían vivir, por cierto. ¿Quién se hace responsable de todo eso? ¿Solo los policías que actuaron? ¿O hay que ir jalando la madeja hasta llegar al fondo del ovillo y determinar
de dónde nace todo eso. La policía, sus integrantes, sobre todo los que están a la base de la pirámide, no tienen capacidad de poder ellos desarrollar acciones sin órdenes de más arriba. Siempre hay alguien que está por encima de los que actúan muy concretamente y no se mueve nada por fuera de esa jerarquía y del rigor de recibir la orden y de ejecutar. Y eso es lo que el Ministerio Público tiene, por cierto, como responsabilidad, investigar por estos días, y su actuación no ha sido diligente. Y pese a eso, inclusive por la labor sobre todo de los abogados de los familiares y de algunos fiscales que están por fuera del control inclusive del propio equipo que la fiscal de la Nación creó para estos fines, que están avanzándose con algunas cosas significativas, que no sabemos cómo las va a valorar el Ministerio Público después, pero que ahí se encontrarán muchos elementos que pueden llevar a cuestionar si es que estas no apuntan a acabar con la impunidad. Ahora, hay otro dato muy interesante, muy importante. El general Jesús Vera y Pensa, el general Jesús Vera y Pensa, general de brigada que fue designado en Ayacucho, en los tiempos en el que se produjo esta lamentable masacre, 10 asesinatos en un día. Él estaba a cargo de la región, ¿no? Él estuvo a cargo de las brigadas en Ayacucho y él ha pretendido, como ven ustedes en esta nota, librarse y evadir las responsabilidades sobre la muerte en la protesta, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que él le ha dicho al Ministerio Público? Que aquí los responsables son los propios soldados que se les ocurrió actuar de esa manera sin que a la base tengan una orden expresa para cometer eso que en la terminología de derechos humanos se pueden constituir en ejecuciones extrajudiciales, en asesinatos, en homicidio, ¿no? Aquí está. A ver, vamos a... El testimonio del general del ejército y la fiscalía señalan que las decisiones sobre el uso de la fuerza lo toman los mismos soldados que están frente a la situación, ¿no? Alonso Ramos, colega periodista, investigador y que hace parte del equipo de Al estilo de Juliana, ha publicado esto, ¿no? Exclusivo. El general del ejército Jesús Vera, que ya referí hace unos segundos, el responsable de lo que pasaba en Ayacucho, casi en la lógica de los comandos políticos, casi, ¿no? En la abdicación del Estado de buscar otra alternativa para enfrentar las protestas, pues que los militares vayan y hagan lo que en buena cuenta les habían sugerido a los políticos sobre esta premisa falsa de que todos los que se manifestaban eran terroristas, ¿no? Él estuvo a cargo del operativo en diciembre, donde lamentablemente se produjo este saldo de 10 muertos en protestas, como bien dice Alonso Ramos, ¿no? Se sacude responsable y dice que, en testimonio revelador, que militares que reprimieron el aeropuerto pudieron actuar por su cuenta. Eso es lo que dice este general. Pero, en el ánimo de evadir la responsabilidad concreta, ¿no? Dice: quiero precisar que conforme al decreto legislativo de 19, las decisiones en el campo del uso de la fuerza lo toman las mismas personas, los mismos soldados o miembros de las Fuerzas Armadas que están frente a la situación que se está presentando. Cuando la situación es compleja, ellos no tienen tiempo para pedir autorización y tomar una decisión, y es más, el escalón superior no podía ordenarles que tomen una decisión porque ese escalón no tiene la visión completa de la situación. Pues bueno, esto puede terminar, creo yo, siendo esclarecedor, porque lo que vemos en las imágenes en Ayacucho ese día es que los militares están, primero, para comenzar, fuera del aeropuerto. Si su interés era proteger el aeropuerto, que era hasta donde les habían dado la misión, por lo menos eso es lo que formalmente dijeron. Luego empiezan a meterse por las calles de la ciudad y disparan a distancias en las que es evidente no estaban frente a un riesgo inminente de que pudieran afectar su propia integridad y su propia vida. Y por lo tanto, disparar a 50, 40 metros a personas que no tenían armas,
muchas de ellas que ni siquiera participaban de la movilización o estaban en actitud de colaborar y ayudar a los heridos, no es un asunto que se derive de lo que se le ocurrió a los militares estando en la zona y que no tenían tiempo y espacio para comunicarse con sus superiores para decir qué cosa es lo que iban a hacer. Claro que tenían todo eso y toda esa posibilidad. Y eso es lo que tiene que indagar el Ministerio Público, si pese a tener todo eso, no lo hicieron o lo hicieron y les dijeron continúen como lo vienen haciendo. Porque por lo menos en Juliaca, dice el suboficial de Ataco, que después de lo que pasó los felicitaron porque eso era lo que los mandos y la presidencia, según su decir, les habían transmitido a ellos como parte de el análisis previo para afrontar esta situación en los términos que ellos lo hicieron, ¿no? Pero Jesús Vera, el jefe de la región Ayacucho, y que ya dio su versión ante el Ministerio Público, reconoce que usaron fusiles Galil y municiones calibre 5.56. Mando militar se lavó las manos, procedieron protestas. No obstante, Vera y Pensa reconoció a la fiscalía que se emplearon fusiles Galil y munición 5.6 milímetros encontradas en víctimas según pericia. Y ahí están efectivamente los dos documentos. El primero, la pregunta y la respuesta que da este general al Ministerio Público para que diga a efecto que cumplieran la misión qué implemento se les otorgó a cada efectivo militar. De manera general se dispuso que todas las patrullas dispongan de silbatos, megáfonos, granadas lacrimógenas, fumígenas, su equipo de chaleco, portacaserinas y armamento de dotación, el fusil Galil y munición de calibre 5.56. Y Alonso Ramos hace inmediatamente un diálogo con otro documento oficial sobre el lamentable caso de una de las personas que presuntamente fue ejecutada extrajudicialmente. No sé si tenemos la posibilidad de poner la otra parte de la misma comunicación. Ahí está donde se habla del caso de el señor Prado, que ahí está, eso es, ¿no? Eso es, ahí está. No se nota bien en esta toma, pero a Edgar Wilfredo Prado Arango, que salió de su casa porque escuchaba disparos y vio en la puerta a una persona que estaba herida y moribunda, salió a auxiliar y le cayó un balazo que le quitó la vida. Pues bueno, esa bala coincide con las características de aquella que tenían varios militares y que el general jefe de la región o de la brigada ha certificado ante el Ministerio Público usar. Pues bueno, aquí hay elementos para seguir, por cierto, investigando, ¿no? Esto en torno a lo que ha pasado en Ayacucho y lo que ha pasado en Juliaca y cómo están moviéndose las investigaciones. Es verdad, ellos buscarán maneras de evadir la responsabilidad para sobre todo salvar a los altos mandos y seguramente a los funcionarios de máximo nivel. Ya estoy hablando del Ministerio de Defensa, el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la República. Pero da la impresión de que los hechos son tan contundentes y 50 muertos no los puedes esconder debajo de la alfombra, que van a, no sé si ahora, en medio de esta correlación y el manejo del Ministerio Público en los términos que se está produciendo, vaya a conseguirse eso. Pero en un momento, cuando la justicia realmente tenga la vocación y voluntad de ir al fondo, pues esto se va a revertir y quienes hoy ostentan el poder van a estar en una condición probablemente distinta. Miren ustedes a Fujimori con todo el poder que tenía.